you know. SOS, I hear them shouting. SOS, I hear them crying. Mi nombre es Adrián Ruela, les voy a explicar una parte del circuito de control para arranque estrella delta. Y cuando se presiona el botón de arranque se energiza el timer, su contacto on delay empieza a contar el tiempo y sus contactos instantáneos se cierran. Después de esto se energiza el contactor S y cambian de estado sus contactos. Dos de sus contactos normalmente abiertos se utilizarán para hacer la conexión estrella. El otro contacto se usa para energizar el contactor M1 y un normalmente cerrado se utiliza para que no se energice el contactor M2 mientras está energizado el contactor S. Mi nombre es Luis Ángel Ortiz Torres y yo voy a contarles la segunda parte de este diagrama de control, el cual es la transición a conexión delta. Luego de que la bobina TR está energizada, el contacto normalmente cerrado del timer TR va a contar un tiempo predeterminado para después abrirse, lo cual hace que la bobina S se desconecte y el contacto normalmente cerrado que está conectado en serie con M2 vuelva a cerrarse. Pues recordemos que al estar energizada la bobina S se abrió. Entonces, esto nos va a permitir que debido a que M1 esté energizado, la bobina M2 va a energizarse. ¿Esto qué hace? Permite el paso a que se conecte en las otras líneas a las terminales T4, T5 y T6 del motor, formando así lo que conocemos como una conexión en delta. You buck up in a bad man place, you know see it when I run for days, you can't get away. I bring bully for sorrow and pain, you shoulda never try step to my face, little boy. And it's a shame, what a shame, you lose your life. Mi nombre es Daniel Isaac y les voy a hablar del circuito de control del arranque a voltaje reducido por resistencia de línea. Pues bien, tenemos que para la primera etapa vamos a presionar el botón PBR que va a permitir el paso de corriente a la bobina V. Esta bobina va a hacer que se active un enclave para la primera rama, además de cerrar un contacto normalmente abierto para permitir el paso de corriente a la bobina S1. Esta bobina S1 va a hacer que en el circuito de potencia permita el paso de corriente por la primera resistencia, por la primera línea de resistencia. De esta forma, pues se va a activar la primera etapa. También va a permitir el paso de corriente, esta bobina S1, a través de la segunda rama. Va a hacer que se cierre un contacto normalmente abierto y va a permitir que inicie la segunda etapa. Mi nombre es Raúl Jarama Távila, voy a explicar lo que será la segunda y tercera etapa de nuestro circuito. Ok, la segunda etapa va a iniciar cuando nuestro contacto S1 se cierra. Esto va a permitir el paso de corriente a las bobinas TR y TR1, haciendo que después de 5 segundos se activen dos on delay y se desactive la bobina S1 y active la bobina S2. De esta forma va a entrar corriente a través de la segunda línea de resistencias. Ok, ahora la tercera etapa sería cuando la bobina S2 se energiza y hace que un contacto normalmente abierto se cierre y active nuestro TR2. Después de 5 segundos se va a cerrar su on delay, haciendo que la bobina S2 se desenergice y se energice la bobina R. Esto corresponde a que la segunda línea de resistencias ya no tenga corriente y ahora pase por la rama donde ya no hay resistencias. En este punto ya habrá hecho su proceso de arranque y ahora tendrá voltaje nominal. You buck up in a bad man place, you know see it when I run for days, you can't get away. I bring bully for sorrow and pain, you shoulda never try step to my face, little boy. And it's a shame, what a shame, you lose your life. You have no more time. Your destiny is mine. Hear them calling, SOS. I hear them calling, SOS. I hear them shouting. Mi nombre es Eduardo de la Rosa y yo les voy a hablar del sistema de control por un motor trifásico con autotransformador. Primero que nada, tenemos los botones de paro y arranque que vienen siendo push button normalmente cerrado y normalmente abierto respectivamente. Enseguida tenemos la bobina TR que va a aportar contactos para poder enclavar el circuito y para poder energizar las bobinas SS1 y R. Primero que nada, tenemos el contacto normalmente abierto que está en paralelo con el botón de arranque. Esto para poder enclavar el circuito y no tener que estar manteniendo presionado el botón de arranque. Una vez que se energiza TR,
sus contactos empiezan a contar tiempo, ya que estos son unos on delay. Dependiendo de la configuración que se les ponga en los contactos, se va a energizar la bobina S y S1, ya que están en paralelo. Pero si nos podemos fijar, S1 y R tienen un enclavamiento mecánico, lo que impide que si trabaja S1 no pueda trabajar R y viceversa. Una vez que se energiza las bobinas S y S1 y hacen todo su proceso en cuestiones de diagrama de potencia, que cierran sus contactos para que el motor trabaje a voltaje reducido, una vez que pasa todo este tiempo, se cierra el contacto TR que está en serie con la bobina R, lo que produce que se abran los otros contactos y los contactos de R se cierren, lo que provoca en el motor que se trabaje a voltaje nominal. Y enseguida tenemos las protecciones de OL, que son protecciones para sobrecarga.